Señor, gracias por hoy. Gracias por este tiempo juntos. Gracias por su palabra. Su palabra es poderoso. Su palabra vive y su palabra habla en nuestras vidas hoy. No es algo viejo. No es algo por un otro tiempo. Pero es para nosotros hoy. Bendice este tiempo. Abre nuestros corazones. Queremos crecer en nuestra relación con usted. Y dejamos este tiempo en sus manos. Y en el nombre de Jesús. Amén. Pues estamos estudiando el libro de Romanos en capítulo 8. Este capítulo nos habla de cómo vivir la vida cristiana victoriosa. En versículo 1 aprendimos que ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Estamos libres, no para pecar. No somos libres para pecar, pero de pecar. La semana pasada vimos la pregunta, ¿recuerda? ¿Cómo está viviendo? ¿No le gusta esta pregunta? ¿Cómo está viviendo? Estoy bien, creo. No. Aprendimos que si somos honestos, esta no es una respuesta fácil. ¿Estamos caminando en el espíritu o en la carne? Es uno u otro. Sabemos que el Espíritu Santo puede darnos la victoria sí, y solamente sí sometemos nuestras vidas a Él. Esta es la clave. Una vida sometida a Cristo. Esta es la clave de la vida victoriosa. Esta mañana aprenderemos que debemos vivir en el Espíritu. Entonces empezamos en versículo 12 y leamos 12 y 13. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Versículo 12 dice que somos deudores. La palabra deudor significa alguien atado por una obligación. ¿Así? ¿Qué significa en griego? Entonces aquí dice que el poder de la naturaleza pecaminosa ha sido quebrantado. Nosotros ya no tenemos la obligación de vivir bajo el dominio de esta naturaleza. Nuestra deuda está con el Señor, quien murió en la cruz y pagó la penalidad de mis pecados por completo. No fue parcial en la cruz, fue por completo. Mi obligación es al Señor, no a mi carne o las cosas que yo quiero hacer. Y es difícil, porque yo tengo cosas que yo quiero hacer. Pero ¿es las cosas en la voluntad de Dios o en mi carne? Esta es la pregunta.
Versículo 13 dice, si vivís conforme a la carne, vais a morir. Pablo nos recuerda constantemente que el vivir tras la carne termina en muerte. Este es un buen recordatorio para nosotros. A veces creemos que la carne ofrece algo bueno, ¿sí? ¿Alguna vez? Sí. Algo mejor que Dios quiere darnos. Pero la carne es muy engañosa. Y como lo dice aquí, si vives conforme a la carne, vais a morir. Sansón, recuerda él, me encanta él. Pero yo tengo una opinión de Sansón. Creo que todos piensan que Sansón fue un hombre grande, ¿sí? ¿Sí o no? Yo creo que Sansón es más como yo, alguien muy pequeño. Esta fue la razón, la gente no sabe dónde está su fuerza. No fue músculos como, no sé, alguien grande, pero alguien más pequeño. Sansón es un buen ejemplo de alguien que quería caminar en la carne. Y siempre. Él sabía que toda su fuerza era un regalo de Dios. ¿Sabe? Pero aún así, él vivió por él mismo. Él tuvo mucho potencial de vivir una vida victoriosa para Dios. Mucho potencial. Pero en el lugar, él vivió en la carne. Sansón era mentiroso. Sansón rompió las leyes de Dios y finalmente su orgullo lo llevó a su muerte. Es una historia muy triste porque él tenía la oportunidad de vivir para Dios, pero prefirió vivir para sí mismo. Es igual para cada creyente que piensa que la carne promete algo bueno, porque la realidad, como dice aquí, es muerte. También en versículo 13 dice, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Hacéis morir o mortificar la carne, o posiblemente ha escuchado crucificar la carne. La carne batallará porque no quiere ser mortificada. Por esta razón, Pablo dijo, es por el Espíritu, en versículo 13. Es por el Espíritu. Cuando luchamos con diferentes cosas en nuestras vidas, como tentaciones o pruebas, cualquiera, no trate de derrotar en su propia carne. Vaya a la presencia de Dios y permita que Él mortifique su carne. Usted no puede, pero Dios puede. Solo hay una manera y es a través del Espíritu. Solo de esta manera. ¿Cómo, Jaime? ¿Cómo es posible? Ame al Señor. Ame al Señor. ¿En serio? ¿Sí?
Cuando despierta en la mañana, antes de cualquier cosa, caiga de rodillas y dé su vida y su día a Él. Primero, cuando tenga una pausa durante el día, tomando un cafecito, y escuche al Señor diciendo, habla conmigo. Hágalo. Obedezca la voz del Espíritu. Permite el Espíritu de Dios llene su corazón. Practique la presencia de Dios diariamente. No solo los domingos, diariamente. Si usted empieza a hacer esto, ¿sabe qué sucederá? Usted perderá interés en las cosas no de Él, que dominan o controlan su vida, porque está enfocado en estar en la presencia de Dios. Muchos creyentes están peleando su naturaleza pecaminosa por sus propias fuerzas y esto es agotador. Es agotador. Si usted camina en un cuarto oscuro, ¿qué hace? ¿Gritando? ¿Golpea el aire? Porque no sé, posible alguien está allá. ¿Qué hace? Encendiendo la luz. Solo eso. Cristo es la luz de nuestras vidas. Cristo es la luz. Entonces, miremos a Él. Solamente. Él es la luz de nuestras vidas. Es mucho más fácil caminar en el Espíritu todos los días de su vida en vez que un día en mi carne y el próximo día en el Espíritu. Es mucho más difícil. Esto es agotador y es una vida derrotada. Camine en el Espíritu diariamente. Versículo 14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Este versículo es muy claro. No es difícil mirar. ¿Qué está diciendo Pablo? No, este versículo es muy claro y muy importante en la vida del creyente. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Cuál es el requisito para todos los hijos de Dios? Es que ellos son guiados por el Espíritu de Dios. ¿Fácil? ¿Sí o no? Sí. No dice aquí, y este es importante, aquellos que van a la iglesia están hijos de Dios. Jaime. Aquellos que lean su Biblia son hijos de Dios. ¿Dice ella? No dice, ¿sí? No. Es una buena cosa, pero no dice aquí. Aquellos que toman la Santa Cena son hijos de Dios. Aquellos que ayudan a la iglesia
son hijos de Dios. Dice simplemente, ellos son guiados por el Espíritu, son hijos de Dios. Para mí las buenas noticias para nosotros es que a Dios le encanta guiar sus hijos. Estas buenas noticias. Vemos esto en el Antiguo Testamento. Si usted está aquí los miércoles, estamos estudiando el libro de Éxodo y tenemos este ejemplo. Cuando Dios sacó los israelitas fuera de Egipto, ¿cómo guía? Él los guió con una columna de nube por el día y una columna de fuego por la noche. Él le encanta guiar sus hijos. Dios les mostró dónde quería que ellos fueran en la manera muy clara con la columna y este es importante, continua. Algunas veces pensamos, Dios está guiando y no. Y otra vez sí y no. No, es continuo en su vida. Cuando usted está guiando por el Espíritu Santo todos los días. Ellos podían ver cuándo y dónde la columna de movía. Fue obvio. Cuando, vamos. Otra vez, vamos en esta dirección. Ellos no tenían duda. Duda. Para el creyente hoy es diferente, obviamente, porque no tenemos una columna de nube o fuego. Qué chiva, ¿sí? Si yo tengo una columna, ¿dónde vamos? Más obvio. Pero no tenemos, los creyentes no tenemos una columna que guíe nuestras vidas, pero la voluntad de Dios para nosotros es muy clara. Muchos creyentes no tienen una clara guía de la voluntad de Dios en sus vidas, ¿verdad? Muchas veces yo estoy hablando con personas y dicen, yo no sé la voluntad de Dios. A veces la razón de esto es muy sencillo. Que ellos no pasan tiempo con Dios diariamente. ¿Cómo es posible que Dios nos hable si nosotros no leemos o meditamos en su palabra? ¿Cómo es posible? Cuando estamos no orando, ¿cómo es posible que Dios puede guiarlo? Si yo tengo un jefe, él tiene trabajo para mí. Si yo no hablo con mi jefe, ¿qué pasa? Yo estoy haciendo las cosas que yo quiero hacer. Pero este no es el plan de mi jefe. Dios tiene un plan y propósito para cada creyente. Pero usted no está leyendo su Biblia diariamente, orando, pase tiempo con Él, es imposible. Es imposible saber la voluntad de Dios. La realidad es que si usted ama a Dios, pasará tiempo con Él. Damos nuestro tiempo a las cosas que amamos. Duele, ¿sí? Porque inmediatamente pensamos, yo estoy pasando mucho tiempo en esta cosa.
en esta cosa. Si usted ama a Dios, pasará tiempo con Él. Me encanta mi esposa y yo quiero pasar tiempo con ella. Yo quiero una relación con mi esposa profunda. Debería lo mismo con Dios. La profundidad que usted quiere con Dios depende de usted. No yo, es su relación con Él. Es su tiempo con Él. Entonces, ¿cuánto tiempo le da a Dios diariamente? ¿Cuánto tiempo? No sé. Y yo no quiero una respuesta. Pero piensen en esto, esta semana. ¿Cuánto tiempo estoy pasando con Dios diariamente? 5 minutos, 10 minutos, media hora, 1 hora. ¡Qué campeón! 1 hora. La otra razón por la cual nos sentimos la guía de Dios en nuestras vidas es porque cuando nos hace saber su voluntad, nosotros rechazamos la dirección en que el Espíritu Santo nos está guiando. Queremos opciones. Entonces es normal. Si va a la tienda con sus hijos y dice, quiere una dulce, solo uno. Y ellos tienen opciones. Y encanta. Uy, no sé. Es lo mismo con nosotros, con la voluntad de Dios. Queremos opciones. Dios, dame algo que me encanta. Posible. Dios, dame algo cómodo y que funcione con mi horario. No quiero eso. Pero ¿qué pasó con Jonás? Él sabía claramente la voluntad de Dios en su vida. Pero Jonás no le gusta la opción. Dios dice, va en esta dirección. Es like, no quiero. Entonces él se fue en la dirección opuesta a la que Dios quería. Él estaba caminando en desobediencia. Y Hebreos 12, versículo 6 dice, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Cuando somos hijos de Dios, solo tenemos una opción. Una opción. Ahora en mi vida me encanta. A mí no me gustan opciones. Es más fácil una opción. ¿Qué es la opción? ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Esa es nuestra opción. Cuando sabemos su voluntad, debemos seguirla. Solo esto. Los verdaderos hijos de Dios cooperan con la guía del Espíritu Santo. Siempre, no depende si a usted le gusta o no le gusta la dirección. Su vida le pertenece a Él. Dios no está buscando por su opinión. Jaime, yo quiero que usted va en esta dirección. Pero posible Dios, esta dirección es mejor. No, Jaime, su opinión no importa. Esta dirección. Esta es mi voluntad para su vida. Es más fácil. Una opción para cada creyente.
Salmos 37 habla mucho sobre esto. En versículo 3 dice, confía en Jehová y haz el bien. Versículo 4 dice, pon asimismo tu delicia en Jehová. Versículo 5, encomienda a Jehová tu camino. Versículo 7 dice, guarda silencio ante Jehová y espera en él. Y versículo 23, por Jehová son afianzados los paseos del hombre y él aprueba su camino. Una opción solamente. Si verdaderamente lo amamos, el Espíritu cambiará los deseos de nuestros corazones conforme a su voluntad. ¿Qué pasó? Versículo 15 dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Es interesante. Primero dice, pues no habéis recibido el espíritu de servidumbre o esclavitud para recaer en el temor. Cuando alguien se pone bajo la ley y no bajo la gracia, ¿qué pasa cuando rompen la ley? Algo pasa. Tienen miedo. En ese momento se preguntan, ¿soy salvo o no? ¿Tienen estos momentos? ¿Alguna vez he sabido? ¿Soy salvo o no? Y tienen miedo. Pero no queremos esconder de Dios en esos momentos porque no entendemos la gracia que hemos recibido. Sabemos que hay consecuencias cuando pecamos, ¿verdad? Sabemos que necesitamos arrepentirnos de corazón, pero nuestra posición con Dios no ha cambiado. Es importante. Cuando usted está justificado, usted no puede cambiar su posición en Cristo. Cambia su relación cuando usted peca. Dice aquí también que habéis recibido el espíritu de adopción como hijos. Me encanta. La adopción no era parte de la cultura griego o judío. Wow, increíble. Era parte de la cultura romana. Y fue interesante porque la carta es de los romanos. Entonces, habla más profundo en los corazones de ellos. ¿Qué significa la adopción? Un comentarista dice, en el mundo romano del primer siglo, un hijo adoptado era un hijo adoptado de forma deliberada por su padre adoptivo para perpetuar su nombre y heredar sus bienes. No era inferior en estatus en comparación con la de un hijo que le nacía de manera natural. Increíble. Bajo la adopción romana, la vida y posición del hijo adoptado cambiaba completamente. El hijo adoptado perdía
todos sus derechos de su familia anterior y ganaba todos los nuevos derechos de su nueva familia. La vieja vida del hijo adoptado era borrada completamente, con todas las deudas canceladas, con nada de su pasado que pudiera contársele en su contra. Esto es qué significa. Y nosotros que tenemos una relación con Cristo, somos hijos de Dios adoptados. Esta es nuestra posición. ¡Qué increíble! Somos hijos imperfectos, pero somos hijos. Cuando pecamos, nuestra posición en Él no cambia, pero nuestra relación cambia. Nuestro Padre está triste en este momento, pero está esperando a perdonarnos, porque Él nos ama. Necesitamos arrepentirnos sinceramente. No simplemente cuando peca y dice, perdóname. Sinceramente. Porque es mi pecado que pone Cristo en la cruz. No es algo simplemente, perdóname, Señor. Me voy aquí a pecar por un momento y después, perdóname. Sinceramente. Cuando hacemos esto, nuestra relación con Él es corregida. Porque somos hijos, dice aquí en versículo 15, clamamos Abba, Padre. ¿Qué significa Abba, Padre? Abba es una palabra aramea. Solamente en Romanos una palabra en aramea es Abba. Esta no es griego. Abba significa papito. Es muy cariñoso. Es una palabra en griego y en hebreo no tiene una palabra con cariñoso en afecto como la relación con un padre. Solamente en arameo. Expresa una emoción profunda como la clama de un infante. ¿Qué significa aquí? Es la palabra que Jesús usó en Getsemaní cuando oró. Es la misma palabra. Papito. La palabra Padre, porque dice Abba y Padre. La palabra Padre aquí está en griego y no está aquí traduciendo la palabra Abba. No es Padre, Padre. No es aquí. Pero está junto con la palabra papito. Porque expresa que la persona que usa esta palabra sabe exactamente quién es su padre y tiene confianza completa en él. Entonces, las dos palabras, lado a lado, indican el amor y confianza que el hijo tiene por su padre. Es una imagen más completa. Qué hermoso, ¿cierto? Esta es nuestra relación que tenemos con Dios. Versículo 16 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu
de que somos hijos de Dios. El Espíritu mismo da juntamente testimonio. El testimonio del Espíritu es muy importante. En el Nuevo Testamento vemos 3 funciones del Espíritu. En Hebreos 10:15 dice, el Espíritu es un testigo a nosotros. En 1 Juan capítulo 5 versículo 10 dice, el Espíritu es un testigo en nosotros. Primero a nosotros, 2 en nosotros, y aquí en versículo 16 dice, el Espíritu Santo es un testigo con nosotros. ¿Cómo el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu? ¿Cómo? Un comentarista dice, cuando el Espíritu nos da consuelo, cuando Él nos da el deseo a orar y leer nuestras Biblias, cuando Él manda la convicción en nuestras vidas por nuestros pecados y dándonos el deseo que hacer obras de amor. Cuando Él nos llama a ser un testimonio ante el mundo. Por estas cosas funcionando en nuestras vidas, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. Y versículo 17, terminamos aquí. Y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. El ser un hijo de Dios también significa tener una herencia. En Lucas 18:18 es la historia del joven rico. El joven rico le preguntó a Jesús, ¿qué haré para heredar? Pero el joven rico perdió de vista el punto, porque la herencia no es cuestión de hacer, es una cuestión de ser. ¿Entiende la diferencia? El pertenecer a la familia correcta. Este versículo también dice que compartimos en sus sufrimientos y en su gloria. Los hijos de Dios no son inmunes al sufrimiento, ¿verdad? ¿Verdad? Es parte de nuestras vidas, es parte de nuestra santificación. Pero sin duda es la mejor vida. Es la mejor vida. Porque esta vida termina en la gloria. La vida cristiana termina en la gloria. Y la gloria es cara a cara con Jesús. Nuestro Salvador. El ser adoptado en la familia de Dios es un privilegio sin precio. Amén. Amén.